Bienvenidos a una producción más de Colectivo Nanacayotl. El siguiente texto se extrae del artículo de la revista de la Universidad de México en su número de junio del 2020. Los 7 pecados capitalistas. María René Prudencio. Antes del pecado. Hacía un calor de los 1000 demonios. Las gacelas, que pastaban en los campos cercanos, llevaban meses sin aparecer. La mamá de la niña ignoraba sus quejidos de cansancio, escudriñando el horizonte, demasiado angustiada de volver a casa con las manos vacías otra vez. Para distraerse, la chiquilla agarró un palito y comenzó a cavar una zanja en la orilla del río. El surco que hizo se llenó de agua y la niña descubrió, maravillada, que podía dirigirla hacia donde quisiera. Sabemos que algo así sucedió hace aproximadamente 12.000 años. Sabemos que fue en el delta de Éufrates. Sabemos que en ese gesto aparentemente inocuo estaba la semilla de las grandes obras de irrigación de Mesopotamia y de las terrazas cusqueñas que alimentaron a todo un imperio. Sabemos que un momento así cambió para siempre la historia de la humanidad. Lo que pocas veces consideramos es que también transformó la del agua. Ese líquido tardó 13.000 millones de años en llegar a la Tierra. Tuvo que suceder el Big Bang para que apareciera el hidrógeno, las estrellas para que se creara el oxígeno, las supernovas para que los dos se fusionaran en forma de agua. Luego, todavía haría falta un meteorito o un cometa. Nadie decide todavía bien cuál, para que viajara hasta este mundo, aún en ciernes. Aquí, siglos sobre siglos de fuerza se contrapusieron hasta lograr el equilibrio que hizo posible el más preciso y sutil de los círculos. Y nosotros, en menos de 10.000 años, logramos irrumpir en ese ciclo. A partir de esa niña y ese surco de H2O, existe en 4 estados: líquido, gaseoso, sólido y cultural. Así, el agua ya no es solo una combinación afortunada de átomos que se mueven con singular versatilidad por el mundo físico, sino una construcción cultural, un significante determinado por las gentes que lo articulan. Es digno de reflexión que un medio que nos significa tanto sea justamente el que escogemos para deshacernos de nuestra basura, tanto física como metafórica. El agua se lleva los desechos tóxicos de nuestras fábricas y nuestras casas, pero también el de nuestras almas. Y aquí entra el pecado. La envidia. Cuando los españoles entraron a la Cuenca de México en 1519, se encontraron con una visión que trastornaba la mente de cualquier europeo. Frente a ellos se extendía casi 500.000 hectáreas de bosque y 102.000 de cuerpos de agua. Entre los oyameles y los robles corrían coyotes y venados. En el agua nadaban 11 especies de peces y sobre ella volaban 109 de aves acuáticas. Al franquear los volcanes, el espectáculo se hacía todavía más fantástico. 10 ciudades cobijaba un gigantesco lago a modo de puertos. Los pobladores de ese mundo acuático
parecían haber logrado lo imposible, sembrar sobre mojado. En medio de todo este esplendor se hallaba una maravilla arquitectónica de México Tenochtitlán. La grandeza que encontraron los españoles se anclaba en el profundo conocimiento que las culturas prehispánicas tenían del agua. Cooperaban con ella, y en retribución, el elemento vital los alimentaba y los protegía. Cuando a pesar de su pólvora y sus cañones, tardaron casi 2 años en dominar a su enemigo que peleaba con arcos y flechas, le declararon una guerra sin cuartel al elemento que sostenía las canoas aztecas. De la misma manera en la que sepultaron el templo mayor bajo sus imágenes religiosas, los conquistadores se dedicaron a exiliar el agua de Tenochtitlán para suprimir esa conexión que podría restaurar el poder de los vencidos. Fue tal la hazaña por erradicar el agua que su impulso se volvió casi un imperativo genético. Y hoy, los 48 ríos que alimentaban el valle son viaductos y vías rápidas. Los lagos están secos. Los imponentes acueductos se cambiaron por tubos y drenajes. La lujuria. La gente no piensa cuántos camarones mueren como resultado de sus impulsos sexuales. Sin embargo, la matemática está ahí para quien quiera calcularlo, sea por voluntad o por error, o por motivos conscientes o inconscientes, razones religiosas o narcisistas. Se estima que la población mundial se incrementa en 81 millones de personas al año. ¿Sabes cuántas veces jalan la cadena del inodoro 81 millones de personas en un día? Según los cálculos de Naciones Unidas, 80% de las aguas residuales regresan al medio ambiente sin haber sido procesadas. El porcentaje sube al 95% en el caso de los países menos desarrollados. Esto significa que cada vez que nos sentamos en el baño, la mayor parte de lo que producimos se va derechito y sin modificación a los ríos y a los mares. Nuestros depósitos de materia orgánica son ricos en fósforo y nitrógeno, es decir, son un abono inmejorable, incluso para cierto tipo de algas. Al proliferar excesivamente, las algas impiden que la luz penetre hasta las profundidades. A oscuras, la vegetación acuática no puede realizar la fotosíntesis y muere, cosa que a su vez causa otra proliferación, esta vez de bacterias que se alimentan de las plantas muertas y consumen el oxígeno que necesitan los peces y los moluscos. Esta bonita danza fúnebre se llama eutrofización y es culpable, por ejemplo, de una zona muerta que afecta alrededor de 18 kilómetros cuadrados al año en el Golfo de México. Así que si te importa el camarón, ponte un condón. La soberbia. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Contiene más agua que el Nilo, el Mississippi y el Yangtze juntos. Su cuenca tiene alrededor de 7.05 millones de kilómetros y representa casi una quinta parte del caudal fluvial de la Tierra. El volumen del agua que vacía en el Atlántico es tan grande que si nadas 160 kilómetros mar adentro, aún puedes beber agua dulce en medio del océano. Por eso resulta inimaginable ver las siluetas abotargadas de docenas de rotoplas en la tierra ancestral de las secoyas, Siona, Cofán y Guaorani. Más de 6.000 personas en casi 80 pueblos dispersos por la Amazona peruana, boliviana y ecuatoriana.
llevan desde 2012 recogiendo agua en tinacos donados por ONGs. A pesar de vivir a orillas de una de las fuentes de agua dulce más inconmensurables del planeta, no pueden beber del río. Décadas de derrames petroleros y mineros han provocado una catástrofe ecológica que han disparado los casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia infantil entre la población indígena. Después de casi 20 años de buscar que Tejaco, luego comprada por Chevron, se haga responsable de los destrozos que provocó en la zona y de que un tribunal de arbitraje en la Corte Internacional de Haya dictaminara en el 2018 que la petrolera no tenía que pagar un quinto, los nativos del Amazonas decidieron que era más práctico beber agua de lluvia que esperar que los hombres más poderosos del planeta abandonen la soberbia y dejen de protegerse entre ellos. La avaricia. Por ahí de 1970, las compañías de refrescos empezaron a preocuparse por las mesetas a las que claramente habían llegado sus ventas. Y, para acabarla de amolar, la gente poco a poco comenzaba a darse cuenta de que atascarse de tanta azúcar tal vez no era buena idea. Desesperados, los ejecutivos se partieron la cabeza buscando nuevas estrategias para vender más. Pero en lugar de eso, a algún brillantísimo mercadólogo se le ocurrió la idea de vender menos. Es decir, ya que se habían fabricado todos los sabores de soda que podía conjurar la imaginación humana, ¿qué pasaría si probaban con comercializar lo único a lo que nadie le había tratado de poner un precio todavía? ¿Podrían convencer a la gente de comprar agua? En un inicio, la idea fue irrisoria. Los consumidores veían las botellas de Evian y se preguntaban muertos de risa si lo que seguía era que los consorcios trataran de cobrarles el aire. Pobres ingenuos, todavía no entienden el poder pernicioso de un jingle de 30 segundos. Beatle, Evian y Volvic, las primeras compañías que cometieron la quijotesca empresa de cobrar por una materia prima gratuita, utilizaron las imágenes de las termas de las cuales eran dueñas y donde se utilizaba el agua para curar cuerpos. Solo hacía falta elaborar un poco más la idea y lograr que la gente se creyera que también curaba el alma. Pero para que realmente amarrara, no solo hacía falta ensalzar las virtudes del agua que venía dentro de una botella, había que demonizar la que salía de la llave. Las campañas de desprestigio duró casi 50 años y fue tan exitosa que hoy una botella de agua cuesta 2000 veces más que un vaso que se puede llenar bajo la llave por casi nada. Para estos consumidores, poco importa que de todas las marcas que ostentan cordilleras prístinas, en sus etiquetas solo una pequeña fracción realmente embotella agua de manantiales. Aquafina y Epura de Pepsi y Ciel de la Coca-Cola son tres de las innumerables marcas que en realidad nos venden agua de llave filtrada. La ira. Denme un punto de apoyo y moveré toda la tierra. Arquímedes estaba evidentemente convencido de que lo único que hacía falta en la vida era un pedazo de tierra firme para hacer temblar a los cielos. Tal vez hubiera cambiado de opinión de haber conocido a un boliviano. En 1997, el Banco Mundial obligó al gobierno boliviano a privatizar una serie de empresas nacionales a cambio de un paquete de préstamos que el país necesitaba desesperadamente. Víctima de una crisis endémica y recurrente, Bolivia no tuvo más opción que aceptar las medidas que ponían a disposición de compañías privadas los bienes estratégicos de la nación. Una de las empresas privatizadas fue el sistema de aguas de Cochabamba. El gobierno
otorgó el monopolio de los recursos hidráulicos al Consorcio Internacional de Aguas de Tunari, conformado por una compañía estadounidense, Bechtel, la española Abengoa y 4 socios bolivianos. La ley que aprobó el gobierno para abrir el sector estatal a inversión privada era brutalmente injusta. Llegaba al despotismo de prohibir la recolección de agua de lluvia en sus cisternas sin pagar una licencia. Los campesinos, históricamente ignorados por la élite blanca, dependían de este tipo de infraestructura informal y comunitaria. El gobierno jamás había tomado la molestia de conectarlos a una red de suministros. Aterrados de que les quitaran hasta la lluvia y ofendidos por el alza hasta del 50% de un servicio que jamás los había siquiera contemplado, los campesinos forjaron una alianza amplísima con otros sectores de la población que se sentían igual de marginados por la oligarquía que tenían en sus garras al país desde siempre y se opusieron a la privatización del agua. La Federación Militante de Cochaleros de Chapare, dirigida por el entonces líder sindical Evo Morales, se sumó a las protestas, prestándoles su considerable experiencia en la organización de huelgas, bloqueo de carreteras y asambleas populares masivas. La Alianza Popular logró paralizar el país y el gobierno respondió con una habitual mano dura. El ejército mató a un joven de 17 años en Cochabamba. El asesinato enardeció todavía más a los inconformes y, galvanizados por la sangre, perseveraron hasta lograr lo impensable. Las guerras del agua, como fueron bautizadas, terminaron por obligar a Bechtel a anular su contrato, devolver a CEMAPA al control público y retirar su reclamo legal contra el gobierno boliviano por 50 millones de dólares en compensación. La nueva Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, proclama que el acceso al agua es un derecho humano y prohíbe su privatización.